Buenas tardes a todo el mundo. Soy Anwar Marrakshi, CTO de Alora Soluciones. Gracias a todos los asistentes. Espero que nos escuchéis bien. Esta tarde tenemos un webinar con Piquant, nuestro partner, respecto a la solución que presenta, que es una solución extraordinaria en cuanto a optimización TCP, inspección profunda de paquetes DPI, y en cuanto a optimización y gestión del ancho de banda, del bandwidth. Hoy conmigo está José López, CEO y fundador de BigQuant, nadie mejor para explicar la solución. Vamos a proceder a realizar la presentación y al final de la presentación habrá un turno de preguntas para realizar las preguntas que necesite. Sin más dilación, paso el testigo a José. Adelante, José. Muchas gracias, Anuar, y muchas gracias a todos los asistentes. Y como dice Anuar, cualquier duda que pueda surgir durante la presentación, pues en la pestaña de preguntas nos las podéis hacer y luego la contestaremos. Y nada, ahora presentar nuestro producto. Nuestro producto lo que hace es optimizar las redes. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues tres cosas. La primera, aumentar la velocidad experimentada por los usuarios. Esto lo hacemos con la optimización TCP. La segunda es analizar el uso que se hace de la red, tanto en cuanto a servicios como también ver los usuarios que más la utilizan en cada momento. Esto lo hacemos con la tecnología DPI, de inspección profunda de paquetes, Deep Packet Inspection. Y por último, también ayudamos a ahorrar el caudal de tráfico de datos. Permitimos, con la gestión del ancho de banda, limitar la velocidad máxima de ciertas aplicaciones para ciertos usuarios en ciertos momentos, como puede ser, por ejemplo, cuando haya congestión en la red. Entonces, empecemos a ver cada una de las tres y empezamos con la aceleración. Entonces, lo que hacemos nosotros en cuanto a la aceleración del tráfico, en cuanto a mejorar la velocidad que experimentan los usuarios, es atacar un problema de base, que es que muchas veces los protocolos de transporte, el TCP, constituyen el cuello de botella en las redes. Es decir, en cualquier servidor, cuando alguien se está descargando algo desde un servidor, pues es este el que principalmente determina a qué velocidad envía en todo momento los datos. Y eso lo hace con el protocolo TCP o UDP, el que sea, el protocolo de transporte se llama. Es una de las cosas que tiene que hacer y es complicada porque tiene que decidir en todo momento, pues para cada usuario, y puede haber usuarios que tengan una conexión, por ejemplo, de 100 megabits, otros de 10, otros de 1, y además esto puede ir cambiando. Entonces, en todo momento tiene que elegir la velocidad óptima. Y en general esto lo hace bien TCP y todos estos protocolos porque se lleva haciendo desde el principio de la Internet y bueno, pues la Internet funciona bien. Lo que pasa es que en cuanto la red no es una red perfecta con pues todo fibra, Ethernet, en cuanto haya algo de inalámbrico, ya sea porque se transmita en inalámbrico o porque haya una red wifi en algún punto, cosa que hoy en día casi siempre existe, o bien si se trata de si el servidor está muy lejos, o bien si hay pérdidas en la red, pues al final TCP suele ser conservador y a la hora de encontrar esta velocidad óptima, pues él suele elegir una velocidad menor, con lo cual queda una capacidad sin aprovechar, que es la que nosotros sí que podemos aprovechar y de esta manera acelerar. Entonces, lo que estamos haciendo, por tanto, es aumentar la velocidad experimentada por el usuario, que no es lo mismo que la capacidad que tiene la red, la velocidad que permite la red. En un cierto momento, por ejemplo, imaginemos un usuario de una red podría tener un canal que le permite llegar a 10 megabits, imaginemos. Pero si está descargándose algo de Netflix y por los motivos que hemos comentado antes, Netflix, el servidor de Netflix, le está enviando a 5 megabits es lo que él va a pensar que tiene. Pero nosotros lo que podemos hacer es lograr que en las aplicaciones, Netflix o la que sea,
pues emitan a una velocidad más cercana a la óptima, a la máxima que le permite el canal. De esta manera, el canal en sí, la red, es la misma. La capacidad máxima es la misma. Nosotros no hacemos magia. Si la capacidad era de 10 megabits, pues 10 megabits es el máximo. Pero lo que sí que vamos a hacer es que esa capacidad se utilice de forma óptima. Y como ocurre que es muy normal, de hecho, que no se esté utilizando de forma óptima, pues el resultado final es que el usuario va a ver una mayor velocidad, porque él va a ver que está recibiendo los datos a una mayor velocidad. Entonces, esto efectivamente solo lo podemos hacer cuando es TCP, el protocolo de transporte. Afortunadamente es el protocolo más utilizado en Internet desde el principio y sigue siéndolo ahora, dependiendo, pues es alrededor del 80% del tráfico de Internet, va cambiando. Pero, y para ello nosotros lo que hacemos es poner un equipo, pedir al operador que ponga un equipo nuestro en su red, en algún punto entre el gateway de Internet o el router de Internet y los gateways o switches de acceso. De tal manera que el tráfico, todo el tráfico que se va a optimizar pase por nosotros. El tráfico que no es TCP lo dejamos pasar, pues no lo analizamos, estas cosas, pero de cara a la aceleración simplemente lo dejamos pasar y el tráfico TCP lo optimizamos. ¿Y cómo lo optimizamos? Pues actuando como lo que se llama técnicamente un proxy TCP transparente, que es algo que se lleva utilizando desde hace más de 20 años en redes, por ejemplo, de satélite. O también se utiliza en grandes redes móviles inalámbricas, como pues la red de, por ejemplo, de Movistar o la red de Vodafone en España. Pues estas redes tienen esto para mejorar el transporte de datos en redes inalámbricas, por los motivos que hemos comentado antes. ¿Y qué es lo que hace un proxy TCP transparente? Pues hace lo siguiente, lo vamos a enseñar con esta pequeña animación, en la que se va a ver claro el mecanismo, de nuevo para ver que podáis ver que no hay magia, que esto es algo que se logra de una manera que tiene, que tiene sentido. Entonces, veamos, si tenemos aquí, imaginemos, dos servidores que quieren enviar 7 paquetes, esto es solo un ejemplo, ¿no? Estos paquetes lo enviarían normalmente TCP, algo así como en 3 rondas, por ejemplo, una con un paquete, luego 2, luego 4, va aumentando el tamaño de cada ronda, intentando ver cuál es la capacidad del enlace. Entonces, cuando llegan estas rondas de paquetes a los clientes que tenemos aquí a la izquierda, uy, perdón, se me ha pasado. Cuando, como íbamos diciendo, tenemos estos servidores aquí a la derecha, cuando envían estos paquetes y llegan a estos servidores, a los clientes que están a la izquierda, los clientes contestan con unos mensajes de confirmación que le llamamos ACKs, ¿no? Estos paquetes de confirmación pues dicen, ha llegado bien esta ronda, envíame la siguiente ronda. Entonces, arriba vamos a tener un enlace directo y abajo vamos a poner, en cambio, un proxy TCP transparente como el nuestro. En este caso, el enlace hay una latencia de 5 segundos pues para ver los paquetes que, si fueran milisegundos, no los veríamos. Entonces, y también vamos a contar los paquetes y aquí vamos a ver cómo es el mecanismo. Porque cuando nos llega a nosotros el primer paquete de la primera ronda, lo que hacemos es enviar un paquete de confirmación, un ACK, como si fuéramos el cliente final diciendo que ha llegado ya bien. Y este mensaje, cuando llega al servidor, pues el servidor lo que hace es enviar la segunda ronda de paquetes, los 2 siguientes paquetes. Estos 2 siguientes paquetes los guardamos en un buffer que mantenemos para cada conexión TCP. De tal manera que cuando nos llega el ACK, la confirmación de verdad, lo tenemos ya nosotros y podemos enviar en ese momento esa segunda ronda. Y por ejemplo, en este caso, solo con eso ya hemos ganado 4 segundos sobre el camino de arriba. Y ganaremos 4 segundos por cada ronda a partir de la primera. La primera no, la siguiente sí. Y todo esto es, si os fijáis, de cara al cliente final, los paquetes le están llegando desde más cerca. Está ganando por ejemplo, si aquí está tardado 17 segundos, arriba son 25, 4 y 4, 8, ¿no? 8 más. Pero ¿por qué? Porque para el cliente de abajo, cuando él enviaba estos mensajes de confirmación de que me ha llegado, pues recibía la siguiente ronda antes, en concreto, pues estos 4 segundos antes. Y como le están llegando desde más cerca, pues más cerca significa más rápido en comunicaciones. Pues por eso se ponen todas estas cachés que ponen entre otras cosas, los de Google y Netflix y tal.
Nosotros estamos, por tanto, acercando los contenidos al cliente final y por eso va a ir más rápida la comunicación. Porque a partir de la primera ronda, como decíamos, pues vamos a intentar siempre ir un poco por delante, una ronda o dos de paquetes, no más, no hace falta más, y además no hacemos más para no cargar la memoria, las tenemos ahí guardadas y de esta manera, de cara al cliente final, pues toda la internet va a empezar a llegarle desde ahí al lado, desde la red de su operador. Esto también será una ventaja cuando, imaginemos, en algún momento pues puede perderse algún paquete, ¿no? Pues en redes Wi-Fi, por ejemplo, pues no es nada extraño. Y TCP no tiene mayor problema tampoco con las pérdidas de paquetes, porque en esos mensajes de confirmación, cuando se ha perdido algún paquete, se especifican los paquetes que faltan y para que se retransmitan. Claro, si los tenemos ya y los tenemos más cerca, pues vamos a poder hacer estas retransmisiones antes. Y entonces, cuando haya pérdidas de paquetes, también va a ir más rápido. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de dos mecanismos, por tanto, cuando hay pérdidas, por los cuales aceleramos la transmisión, pero se basan en ambos casos en que estamos poniendo los datos más cerca. Pero hay un tercer mecanismo que ya no tiene que ver con que estemos cerca o lejos, que aceleraríamos igual si estuviéramos pegados al servidor. Y esto se trata del TCP que utilizamos. Nosotros tenemos un TCP que es un TCP estándar totalmente, claro, pero al que hemos modificado el algoritmo de detección de la congestión, el algoritmo que determina la velocidad óptima. De tal manera que cuando empecemos con este juego de 1, 2, 4, 8 y en algún momento el TCP normal, si hay variabilidades, si hay pérdida de paquetes, va a empezar a tomar esto como que ha llegado al nivel óptimo y va a parar esta subida de velocidad de 1, 2, 4. Nosotros vamos a seguir subiendo la velocidad del enlace hasta llegar de verdad a la óptima. Entonces, estadísticamente vamos a quedarnos mucho más cerca y vamos a, por tanto, a lograr que de cara al cliente las velocidades de la red sean mayores. ¿Y cuánto mayores? Pues bueno, aquí vamos a verlo con unos datos. Nosotros tenemos nuestro producto ya en más de 110 redes por todo el mundo y aquí mostramos 12 de estas redes. Son redes de todo tipo. Tenemos desde redes WISP inalámbricas, redes de fibra, redes de cable, redes móviles de 4G como la de Digimóvil. Pues en todas estas redes tenemos nuestro equipo y lo que hacemos siempre es dejar un 1% de las conexiones TCP de forma aleatoria sin ninguna optimización para dejarlos pasar tal cual esas conexiones, pero medirlas y tener medidas de velocidad de esas conexiones para comparar con el resto que sí que están siendo optimizadas. De esta manera vamos a estar midiendo las velocidades de todas las descargas que se están haciendo en todo momento y en este caso estamos enseñando la velocidad de las conexiones. Nos hemos centrado solamente en las de Netflix, simplemente no porque tenga nada especial, sino porque es un contenido que aparece en todas las redes por todo el mundo. Entonces, también aquí lo que estamos mostrando es la velocidad media durante una semana de datos. Una semana son millones de conexiones de Netflix las que han podido suceder en cada una de estas redes. Nosotros mostramos la media. La media, puede haber valores por arriba, por abajo, por supuesto, pero esta es la media. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en este cuarto operador, este WISP, de media, sin nosotros en gris, nos dice que la media de estas era de 1,04 megabits por segundo, mientras que las que están yendo a optimizadas de media iban 2,55 megabits por segundo. La red era idéntica con nosotros o sin nosotros, pero aquí se ve que esta red permitía de media que fueran a 2,55 megabits por segundo, porque nosotros lo hemos enviado y se estaban enviando a esa velocidad sin mayor problema. Mientras que Netflix, por lo que fuera, pues bueno, por lo que fuera no, por lo que hemos comentado, por los motivos que hemos comentado antes, enviaba de media a 1 megabit por segundo. La red, siendo la misma, ahora parece para cualquier usuario del servicio Netflix que va mejor, que va mucho más rápida y que hay menos separadas del flujo de datos, del vídeo, ¿no? Menos también y mejor resolución. Al final, una red más rápida y más el usuario más contento y no va a dejar de llamar para quejarse
todo esto es de media, claro, siempre habrá unos usuarios que tenían una conexión perfecta. Nosotros donde vamos a ayudar seguramente es a los que no la tienen tan perfecta y que pues en cierto momento ya se les para y a lo mejor también a veces pues llaman para quejarse. Ahí podemos ayudar. No hacer magia si la conexión es muy mala, tampoco nosotros la vamos a lograr. Si es un tema físico, si la persona tiene una mala cobertura, pues porque hay una pared o 5 paredes en medio y la radio no está pasando, pues eso no lo vamos a lograr mejorar suficientemente. Pero en otros casos en los que está justo ahí, pues nosotros con esto vamos a poder mejorarlo bastante. Entonces, esto hasta aquí lo que hacemos en cuanto a aceleración y mejora de la calidad. Pasamos ahora a la segunda funcionalidad, que es el análisis del tráfico mediante DPI. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando el tráfico de una operadora y esto lo podréis ver en tiempo real en nuestro producto, pues son 3 días de tráfico y es una operadora relativamente grande, llega hasta los 15 gigabits de datos en el pico y se ve la típica curva, ¿no? Pues cada día sube, en este caso eso, pues vemos que a las 10 de la noche del 24 de septiembre pasado, pues estaba en 15,2 gigabits y el 11% del tráfico era YouTube, el 8% Netflix, Facebook, bueno, cada uno, pues aquí vais a poder ver qué es lo que está pasando por vosotros y además también vais a poder hacer este análisis si necesitáis en algún momento para un cierto usuario que tenga un cierto problema, pues se podría hacer esto o bien, bueno, pues también con esto sacar pues cuáles son las aplicaciones que más se están utilizando de cara, por ejemplo, a definir el peering que os pueda venir mejor, tener una mejor caché, o sea, de estar más cerca de un cierto servicio o de otro. Esto también lo vamos a poder ver pues, de forma agregada, no solamente hora a hora. Y también este es otro tipo de análisis que estando en el camino del tráfico podemos hacer, que es ver qué usuarios son los que más utilizan la red. Aquí, por ejemplo, mostramos los 20 o 30 usuarios que más utilizan la red en un periodo, pues en este caso de 3 días, en los 3 últimos días, los que más han utilizado la red y ver a qué velocidad están yendo en cada momento. Pues en este caso, por ejemplo, se ve que esta dirección IP que está yendo a 12,95 megabits por segundo, pues parece que cuando se pone a utilizar la red, pues lo hace de forma bastante constante. Debe tener algún tipo algún tipo de descargas de estas que utilizan la red. Seguramente esta es una red que está limitada a esa velocidad para este usuario y bueno, pero la utiliza desde luego al máximo. Con esto también, pues bueno, a veces puede servir para diagnosticar problemas de alguna conexión y poder mostrarles ver qué velocidad de verdad están teniendo esos usuarios de media cuando tengan problemas, ¿no? Y bueno, esta es por tanto, la segunda área en la que nosotros ayudamos a optimizar la red, mostrando lo que hay en la red para que ya el operador haga uso de esa información. Y vamos ahora con la tercera funcionalidad que tiene que ver con la gestión del ancho de banda. Entonces, ¿por qué queremos gestionar el ancho de banda? Bueno, pues, por ejemplo, con este confinamiento que hemos tenido, nosotros hemos observado muchos operadores que han tenido una subida alrededor del 30% del ancho de banda. Por ejemplo, este corresponde a ese operador italiano que estaba en los 15 y ahora se ha puesto pues bastante cerca de los 20 gigabits por segundo desde las fechas estas, en su caso es en Italia, pues alrededor del 11 de marzo, por ahí. Pero claro, esto lo que ha implicado es que las redes de repente han empezado a tener una mayor presión porque no siempre estaban dimensionadas para ese mayor caudal, no tanto a veces, en el lado de Internet como en enlaces internos que pueda tener el operador, ¿no? Entonces, en estas situaciones, a ver, a la larga no hay otro remedio, supongo que sí, y sobre todo también cuando uno crece en cuanto a usuarios, pues habrá que tener más capacidad. Pero nosotros podemos manejar para que limitar sin que la calidad se resienta y poder manejar esto un poco para reducir pues alrededor del 15 al 20% el ancho de banda de pico de un operador para lograr pues superar estas situaciones puntuales que de repente aquí fueron de un día para otro, por ejemplo. Pues ahí podemos ayudar mucho.
Hay algunos que, bueno, ya lo dejan para siempre y pues logran ese ahorro de un 15 o un 20% en cuanto al ancho de banda, pero en otros es simplemente para gestionar situaciones puntuales. Entonces, nosotros lo que permitimos básicamente es fijar para unas ciertas aplicaciones, aquí las aplicaciones nosotros las detectamos con nuestro DPI, pues con unos nombres de dominio que aparecen incluso en las conexiones encriptadas que se pueden ver. Esto no lo tenéis que saber vosotros, pues qué dominios utiliza YouTube, Netflix, etcétera. Nosotros tenemos unas firmas ya para todo esto. Entonces, uno puede decidir, por ejemplo, tenemos una firma para aplicaciones que utilizan streaming de vídeo, con todas las clásicas, estas de Amazon, Netflix, YouTube, etcétera. Nosotros aquí, pues con eso se seleccionan las aplicaciones que nos interesan, ya sea el video streaming, la que sea. Decidimos también qué velocidad máxima le vamos a dar. Por ejemplo, en ciertas redes a estas queremos limitar a 4 megabits por segundo. Para unos ciertos clientes, por ejemplo, a lo mejor pues, se puede poner una velocidad distinta para los clientes que tienen fibra frente a los clientes que tengan conexión inalámbrica, ¿no? O solo hacerlo esto para los de conexión inalámbrica o lo que sea, ¿no? Y además podemos hacer que esto solo se haga cuando la red está en congestión, lo cual lo detectamos poniendo un umbral. Por ejemplo, imaginemos que esta es una red de un gigabit, pues a lo mejor esta limitación solamente se hace cuando la red está cursando más de 800 megabits por segundo. Y bueno, pues con esto, y a ver, se pueden poner varias políticas pues, para distintos usuarios, distintas aplicaciones, distintos umbrales, ¿no? ¿Con esto qué vamos a lograr? Pues, por ejemplo, nosotros hemos hecho un experimento en un ISP aquí en España con lo que hacíamos es, durante 4 días teníamos una limitación solo para el streaming de vídeo, una limitación a 4 megabits por segundo, con la cual, por cierto, no hubo en ningún momento ninguna queja, porque 4 megabits permiten varias sesiones de, por ejemplo, Netflix o YouTube simultáneamente. Y esto se hacía, esta limitación se aplicaba solamente en las horas pares. En las impares no había limitación, en las pares sí. Teníamos un script que iba poniendo y quitando esta optimización, esta limitación. Entonces, aquí en este gráfico, de abajo a la izquierda, vemos todas las horas de estos 4 días. Y vemos las horas pares en rojo, las horas impares en gris. Y lo que estamos viendo es el consumo total de la red durante cada hora. Entonces, si uniendo las líneas, las columnas en rojo y las columnas en gris, vemos como durante las horas en las que se limitaba, el tráfico máximo estaba por debajo de las horas en las que no se limitaba. Y esta en pico llegaba a ser alrededor un 15% menos lo que se lograba con esto. El ahorro total era más bien del 10%, pero eso es porque esto se notaba especialmente en los momentos de pico, no en los momentos de valle. Y luego, también no solamente eso, sino que medíamos en las horas pares y las impares la latencia media, el RTT, durante ese tiempo y vimos que, de hecho, se reducía el RTT unos 5 milisegundos. Y esto se reduce porque esto, de hecho, para ciertas aplicaciones era una mejora de calidad, como pues para la voz sobre IP o para los juegos online. ¿Y por qué lográbamos esta reducción, reduciendo la velocidad máxima del streaming? Y eso es porque, pues esto es porque las aplicaciones de streaming de vídeo utilizan una tecnología llamada ABR, Adaptive Bitrate. O sea, ellos lo que hacen es una velocidad adaptativa. Están midiendo el cliente de YouTube, Netflix, etcétera, está en todo momento midiendo la velocidad máxima, la velocidad a la que le llegan las descargas. Entonces, si ve que aumenta la velocidad, pide cada 10 segundos está pidiendo trozos de la película, del vídeo, ¿no? Y el siguiente lo va a empezar a pedir los siguientes trozos que le lleguen en una resolución mayor. Entonces, por tanto, van a tener mayor tamaño también y va a ser mayor el consumo. Si la velocidad disminuye, si la limitamos, por ejemplo, lograremos que pida los siguientes trozos de película pues más pequeños, con una menor resolución. Mientras esta resolución sea suficiente, pues vamos a lograr, por tanto, que disminuya
el volumen de esto, pero además también como estos protocolos tienden a utilizar todo el ancho de banda que hay, al utilizar todo el ancho de banda tienden a llenar los buffers lo que hay en el camino. Y al llenarse los buffers, pues se aumentan las latencias. Con lo cual, si limitamos su velocidad máxima, esto ya no va a existir, ya no va a ocurrir, no se van a llenar los buffers y vamos a reducir la latencia. Entonces, esto es al final un sistema, esto lo hacen otros sistemas de QoS, sin duda. Nosotros, ¿qué ventaja tenemos? Que nosotros para la parte TCP logramos hacer esta limitación sin tirar ningún paquete, porque los paquetes estos de ACK que antes mostramos en la animación, pues somos capaces de, hay un campo que indica la ventana y con ese campo podemos regular la velocidad a la que nos emite el servidor, de tal manera que si queremos limitar a 4 megabits o a lo que sea, el servidor va a estar limitado en origen, no va a enviar más rápido y nosotros vamos a tener que tirarle paquetes. Esto pues lo que hace es aumentar la calidad. Además lo vamos a hacer al mismo tiempo que seguimos acelerando. Entonces, ¿cómo es esto de acelerar y limitar a un tiempo? Bueno, pues lo que hacemos es que las conexiones que todavía están yendo mal, por ejemplo, alguna que esté a 1 megabit o a medio megabit de velocidad, la vamos a mejorar y a lo mejor vamos a lograr que esa vaya a 1 o 2, al doble a veces de velocidad. En cambio, las que ya van a 3,5 o 4, por ejemplo, esas ya no las vamos a mejorar. De esta manera, pues estamos logrando lo que uno querría, ¿no? El mejorar aquellas que van mal, pero no dejar que las que van bien vayan demasiado bien, sobre todo si estamos en momentos de congestión. Porque a veces son unas pocas las que disfrutan de una calidad excesiva en detrimento del resto. Nosotros con esto vamos a lograr pues esa equidad, una mayor equidad y un mejor reparto de la capacidad disponible en los momentos de mayor congestión. Y además creemos que nuestro precio es bastante competitivo. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que hacemos. Estas son las 3 cosas que hacemos. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, nosotros utilizamos en general, aquí lo que utilizamos es el servidor que utilizamos hasta 10 gigabits, es un servidor, la verdad es que es un servidor totalmente estándar de Supermicro. Este es nosotros os enviaríamos cuando comprarais nuestro producto a través de Alora, que ellos se encargarían de toda la parte comercial, pues os enviaríamos un equipo de estos y este equipo tiene conexiones de fibra, de SFP+, y también tiene conexiones de cobre, RJ45, tiene varias, de tal manera que bueno, con un equipo de una unidad de rack, pues llegamos hasta los 10 gigabits. Y luego tenemos, en realidad, si necesitáis tenemos mayores capacidades, tenemos hasta 40, en realidad 50, podemos llegar también ahora hasta 50 con estos servidores también de Supermicro por unos precios con unos precios en cuanto al hardware muy competitivos. También podemos, en ciertos casos, pues utilizar servidores que a lo mejor ya tengáis vosotros. Eso hay que estudiarlo en cada caso para que el servidor que se utilice pues sea mínimamente decente y que aguante el tráfico que se va a cursar. En cuanto a configuraciones de hardware, pues bueno, nosotros podemos indicaros pues hasta 1 gigabit qué tipo de CPUs. No, la verdad es que no hace falta mucha potencia. Con un i5 podría funcionar hasta 10 gigabits, hasta 20, hasta 40, qué tipo de servidores hacen falta. Pero si no, nosotros os lo vamos a dar y por un precio básicamente el mismo que obtendríais de Supermicro o de lo muy parecido. Lo único que si os lo damos, pues os lo damos ya todo montado y también es mucho más fácil. En cuanto al despliegue es muy sencillo. Una vez os llega al servidor, pues tiene básicamente 2 puertos y que ponemos uno a un lado y otro a otro. Y nosotros funcionamos como un bridge, como un switch, de tal manera que todo lo que entra por un lado sale por el otro. Funcionamos a nivel 2, diríamos. Puede ser una pareja de puertas o pueden ser más, por cierto, es verdad. Podemos tener, por ejemplo, un enlace agregado de 3 links, ¿no? Pero los 3 pasando por nosotros, pues 3 parejas en 6 puertos en realidad, pues 3, siempre uno contra otro, todo lo que entre por uno va a salir por el otro.
además de estos que están a nivel 2, que no necesitan dirección IP, o sea, no necesitáis cambiar los direccionamientos de vuestra red, ni nada de esto. Necesitamos, sí, eso sí, un puerto adicional, este ya de menor capacidad, este es para un puerto en el que tenemos una dirección IP, y aquí es donde se configura y donde se ven los resultados. También solemos recomendar que con los enlaces que tengamos aquí, pues montemos en paralelo un enlace de bypass por si hay algún problema, si en algún momento paramos esta máquina, que automáticamente pues el tráfico vaya por este otro enlace. Esto, por ejemplo, si aquí tenéis routers, switches de MikroTik, pues sería esto un bonding active backup, por ejemplo. Si utilizáis 802, o sea, el LACP, por ejemplo, con Cisco u otros vendedores, pues sería, pues os podemos indicar cómo lograr esto, un enlace básicamente, pues como cualquier enlace que tendríais que quisierais tener solamente como backup en caso de fallo. Como decía al principio, tenemos más de 100 clientes en todo el mundo, tenemos muchos aquí en España, que es donde empezamos. Ahora estamos también en otros países de Europa, en Italia, en Francia, en Estados Unidos también, en América Latina en general y bastante también últimamente en Sudáfrica y empezando también por Asia. Están creciendo ahora mucho las ventas, la verdad. Estas son algunas de nuestras referencias por todo el mundo. En general son ISPs desde pequeños hasta bastante grandes, con algunos ya 60 gigabits o bueno, alguno del que más, pues Digimóvil, que ya anda por los 100 o por ahí o más. Y nada, bueno, ¿qué es lo que dicen nuestros clientes? Pues algunos, pues por ejemplo, la red de Wi-Fi Canarias se fija en lo fácil que es la integración del servicio en la red. Uno llega y la verdad es que si uno lo compra ya instalado, llega, instala los dos puertos, uno hacia cada lado y conecta la gestión y eso empieza a funcionar. No hay que hacer mucho más para la optimización. Luego, para el tema de la limitación, pues sí hay que pensar qué límites queremos ver, eso nosotros ayudamos. Pero bueno, otros clientes como Digimóvil, pues se fijan también en ellos. A ellos la mayor motivación es el ahorro de ancho de banda y pues han recuperado la inversión enseguida. Otros, este es un Gino Villarini, es el CEO de un operador en Puerto Rico y uno de los más grandes de allí. Y bueno, pues habla de cómo tenían bastante escepticismo al principio y cómo pues esto gracias a los gracias a este equipo pues han logrado mejorarla y ha superado todas las expectativas que ellos tenían. Bueno, es verdad que hay estamos prometiendo resultados muy buenos, bueno, pues también lo que damos es la oportunidad de probarlo de forma gratuita. Y bueno, pues nada, hasta aquí yo creo que ya queda descrita la solución. Como digo, las preguntas que podéis tener las contestamos luego y voy a pasar aquí el control anual para que él ya os describa desde el punto de vista comercial cómo es la solución. Muchas gracias, José, por la presentación que ha sido muy interesante. En cuanto a las modalidades de adquisición de la solución, hay dos modalidades en líneas generales. Una modalidad permanente con licencias perpetuas y una modalidad con suscripción mensual, lo que implica que hay una licencia base en cualquiera de las dos modalidades de 500 megabits. A partir de ahí, una primera ampliación a los siguientes 500 megabits para un total de 1 gigabit. Y a partir de ahí, una ampliación de 1 gigabit a 2 gigabits y ampliaciones adicionales de 1 gigabit, más allá de los 2 gigabits que tendríamos. Además de esas modalidades, hay que tener en cuenta que el servicio de NBD está incluido en el precio en el primer año en cuanto a la modalidad perpetua y en el mes incluido en cuanto a cada una de las modalidades de suscripción mensual. A partir de ahí, también tenéis los precios de soporte NBD, Next Business Day, y
tener en cuenta una cuestión que va en conjunto con lo que comentaba José en cuanto al escepticismo. La demo es gratuita. No dudéis en contactar con nosotros y con Bitcoin para gestionar cualquier demo gratuita. Solemos proveeros de una demo de 2 semanas para que veáis los beneficios de la solución, que son muchos, tanto en cuanto a QS, como comentaba José, como en cuanto a QE, a calidad de experiencia. Y a partir de ahí podéis, seguramente os quedaréis con el proyecto, podéis evaluarlo y seguramente estamos confiados de que os quedéis con él. A partir de aquí podemos pasar al turno de preguntas, si os parece bien. Así que tenemos algunas preguntas, José, te lo voy comentando. La primera pregunta, José. Si tengo más de un acceso, tengo que comprar varios equipos con correspondientes licencias o puedo comprar una licencia por el total y repartirla entre varios equipos. Eso está indicado anteriormente, pero lo puedes responder, José. Sí, en principio, si son varios puntos, varias localizaciones y hay que poner varios equipos, los precios anteriores son los precios por equipo. Es verdad que si estamos hablando de varios sitios, pues bueno, siempre se puede llegar a algún tipo de descuento por volumen. Pero en principio los precios son precios por equipo. Ok. Otra pregunta. Este sistema es un servidor de caché. De no ser así, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo trata el equipo Bitcoin el tráfico encriptado? Pues el tráfico no es una caché, aunque hay cosas que se parecen a una caché. Para empezar, precisamente nosotros podemos, el tráfico encriptado no lo optimizamos igualmente, no nos da igual porque la encriptación en general, todo lo que es el HTTPS, el TLS, va por encima de TCP, con lo cual a nosotros nosotros estamos optimizando bytes y bits que nosotros ni entendemos porque no nos hace falta. Claro, lo único de esto es que nosotros no podemos si dos usuarios están viendo una misma película, pues no vamos a poder reutilizarlo de uno para lo de otro. Esa es la diferencia principal con una caché. La caché solamente la puede poner hoy en día el propietario del contenido, por ejemplo. Se puede uno tener una caché de YouTube, pues la puede poner Google, pero nadie más porque sus contenidos van encriptados. Entonces, pero a cambio, pues nosotros sirve para todos los contenidos, no solo para el de YouTube o el de Netflix o el que sea. Nos vamos a poder ver, aprovechar con cualquier contenido de cualquier sitio del mundo y desde cualquier servidor. Perfecto. Otra pregunta. Tengo que comprar el servidor para la demo. Si no estoy conforme, ¿me devolvéis el importe? Creo que eso quedó claro en que la demo es sin compromiso, pero lo puedo responder. Sí, no, como dice, es la demo es sin compromisos y nosotros os dejamos utilizar un servidor que si va bien, pues ya os lo podéis quedar, si no, lo devolvéis y sin mayor problema. O incluso, si no, podría llegar a utilizar un servidor vuestro que tengáis. Otra pregunta. ¿Cómo trabajan las limitaciones de Bitcoin con las reglas de MikroTik? ¿Se complementan o tengo que anularlas? No, se complementan. Nosotros no, MikroTik, cualquier disco, el que sea, funcionamos bien, no tiene mayor diferencia. Claro, en el MikroTik depende, en el MikroTik uno puede tener todo tipo de reglas para distintas cosas. Pues, por ejemplo, las que nosotros vamos a trabajar bien en el MikroTik podéis tener, por ejemplo, las limitaciones de los planes de los usuarios. Pues bueno, pues las tenéis ahí. Nosotros, si por ejemplo un usuario está limitado a 10 megabits, pues nunca enviaremos, claro, a más de 10 megabits. Entonces, eso perfecto. Y ya digo que funcionamos con MikroTik, con Cisco, en redes con Juniper, con todo tipo de routers. Otra pregunta, José. ¿Este sistema aceleraría también las plataformas de IPTV locales? Sí, también, por lo que decíamos antes, al no ser una caché específica, pues nosotros nos da igual
el origen, mientras sean de TCP, que lo son la mayor parte de ellas, pues las vamos a optimizar igualmente, sí. Otra pregunta, José. Si empiezo con la modalidad mensual y luego quiero comprar la licencia perpetua, ¿me descuentan alguna cuota de las pagadas anteriormente? Pues en principio no. Claro, ahí está la ventaja, ¿no? Si Claro, uno elige el pago de la licencia perpetua, pues le va a salir más económico porque pues a partir de, creo que son 17 o 18 cuotas ya habrá pagado menos. Pero claro, claro, si va por lo otro no se puede tener todo, ¿no? claro. Y además tenemos la opción de la demo de inicio, hay que tenerlo en Claro, cuenta. Es decir, que efectivamente. hay que tener en cuenta que tenemos una demo para probar, para ver las bondades de la solución, que son bastantes, y a partir de ahí ya podemos optar por una de las opciones que hay, mensual o perpetua. Perfecto. Otra pregunta, ¿funciona tanto para el IPv4 como IPv6? Pues ahora mismo IPv4 y IPv6, solo hacemos IPv4, IPv6 lo dejamos pasar tal cual, pero en la siguiente versión que sacamos en unas pocas semanas y claro, teniendo soporte y teniendo o la cuota mensual, está incluido los upgrades y las nuevas funcionalidades, pues ya también IPv6, de hecho en la pero ya está funcionando, IPv6 lo optimizamos igualmente. Ok, no hay más preguntas si no me equivoco. Igualmente una pregunta que quiero que José la atienda, que me hacen siempre, y es, no tengo limitación en cuanto a ancho de banda, si no estoy saturado en cuanto a ancho de banda, ¿qué es lo que me aporta la solución? Pues sí, por un lado, claro, la parte del DPI pues va a dejarnos ver lo que está pasando por la red, que puede tener bastante interés. Luego, en cuanto a pues, la optimización TCP, lo que nos hace es que la red, aunque no esté limitada, aunque tengamos un gran caudal sobrante hacia Internet, desde el operador hacia Internet, pues en muchas ocasiones muchos usuarios de esa red están yendo a una velocidad menor de la que sería posible. Y nosotros vamos a hacer que eso no ocurra, que vayan a una velocidad mayor, más cercana a la que de verdad es posible. Porque en cuanto a redes Wi-Fi y esto, el limitante muchas veces no es la capacidad total que tengamos hacia Internet, es que en el enlace entre la central del ISP y el operador final y el cliente final, pues hay pues a lo mejor un enlace con microondas, y esos enlaces hacen que TCP, desde el servidor, envíe una velocidad más lenta de la que es posible sobre esto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a lograr, que vaya más rápido. Entonces, vamos a lograr es una mayor calidad y a veces de forma muy significativa. Y por último, aunque a veces no tengamos una limitación de tráfico, por el tema este de reducir el RTT, a veces puede ser bueno poner un límite, aunque sea muy alto, al streaming de vídeo para evitar que suban las latencias y que mejore, por tanto, la calidad de los juegos online y de la voz sobre IP. Por ejemplo, tenemos una cuota de 50 megabits y le ponemos que como máximo 40 megabits de streaming de vídeo, pues obviamente con 40 megabits tiene más que de sobra para una calidad buenísima con 4K y todo lo que quiera, pero vamos a dejar siempre un sobrante para que por ahí pueda ir sin latencias altas el gaming, los juegos online y la voz sobre IP. Perfecto, José, muchas gracias. Con esto hemos acabado con el turno de preguntas. Recordaos que colgaremos y publicaremos la presentación en YouTube y que enviaremos el link a todos los inscritos y que cualquier pregunta o inquietud posterior que tengáis podéis contactarnos a los correos que veis en pantalla, sales en bigone.com y comercial en alora-mediosoluciones.es. Estamos a su disposición para lo que necesitéis. Pues sí, muchas Una gracias vez a que nada todos y más, muchas gracias a todos los asistentes por perfecto, vuestra parte. ¿no?
Correcto. No me queda más que darle las gracias también a José, a todos los asistentes y muchas gracias por su presencia. Muy bien, gracias a Dios. Hasta luego.